Sí, profe, sí, al parecer sí. Bueno, si al final puede fallar algo, se van a la sala interactiva. Sí, nos dijeron que en el piso de abajo, al fondo, a la derecha. Sí, pero creo que no. Gracias, profe. ¿Ya te unites? Hola, hola, ¿qué tal? Ariadna, no le escucho muy bien. ¿Tiene su micro silenciado? A ver, Ya, ahí. ahora ya. Ahora le escucho perfectamente. Gracias. Sí. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Buenos días, perdóneme. Se me va el tiempo. Déjeme, nada más le aviso a Jenny que ya no cree. A sus colegas, claro que sí, con todo gusto. ¿Me escucha adecuadamente, Adriana? Sí, como no sé si se corta un poquito, pero te oigo bien, sí, te oigo bien. Perfecto, sí, así es. Aquí dentro de CECIT estamos teniendo un poco de dificultades, pero ¿Con la red? es correcto con la conexión. Como hay varias salas, a la Sí, vez varios ponentes. sí, eso pensé. Pero Ustedes están ahí, necesito. es correcto, aquí estamos, un grupo de trabajadores haciendo que todo funcione dentro de lo normal. Es correcto. Bien, sí. Pues mucha suerte. Gracias. Ahorita iniciamos el puntito. De igual forma, cabe mencionar que la sesión está siendo grabada. Sí, Entonces, para recopilar toda la información, todo lo que se diga es muy valioso para nosotros. muy Para en algún momento, a lo mejor, si lo solicita, también se lo podemos hacer llegar, ¿vale? qué bien, muchas gracias. Veamos. Creo que nada más ha llegado usted. Ya llegó ya. Bien. Hola Adriana. Hola, Jenny. Hola, Odiseo. Ajá, Es es que correcto. no habíamos tenido el gusto de vernos, solo habíamos hablado por teléfono y por chat. Es correcto, Jenny. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Nos Me da falta gusto verla por Adriana, yo aquí. creo que no debe tardar en conectarse, ¿verdad? Sí, yo creo que no. No, ya no me ha contestado,
pero nos hemos estado mensajeando Ah, desde perfecto. la última vez es ya acabando de desayunar, entonces ya. Perfecto. No, te digo que anoche que nos mandaste esa liga, dije, o sea que tú sí la copiaste, Jenny. Sí, la escribí en una notita ya para poderla tener lista para hoy. Qué bárbara, porque es una de esas cosas, Sí. Debo confesar que fallé en 2 letras los 2 primeros intentos y luego la rectifiqué y ya todo salió perfecto. qué bárbara. Sí. Y cuando la terminaste de copiar, ¿la checaste? Lo que pasa es que al principio, cuando la copiaba, pues no accedía a nada, ¿no? Decía Claro. liga rota o una cosa así. Y ya después, ya aparecía la sesión, aunque no abierta. Entonces dije, creo que esta es la buena. Y ya, Y ya fue cuando exacto. te las mandé. Sí, exacto. Yo pensaba que íbamos a hacer eso hoy en la mañana y dije no. Y te digo que anoche estuve buscando el programa del coloquio, no en internet, no lo encontré. Yo lo mandé. El problema es que no puedes como copiar la liga ni te manda directamente. Entonces sí. No, sí, pero quiero pensar que la organización tiene ese programa en línea, ¿no? Por eso. Sí, está incluso en la agenda Colmex. Ahorita te mando la liga. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo no la encontré. Sí, te lo mando con todo gusto. Sí. Muy bien. Creo que ya estamos por aquí. Sí, Soren estaba, pero ahora ya Ya no se encuentra. perdimos en. No hay problema. Comprendo los problemas de red, son complicados y No se sé. traba un poco su pantalla, ¿no? Creo que incluso es ¿También? eso. A ver, No, la de Soren, nada más. puede ser. Yo en realidad no le. No. Soren, ¿nos oyes? Ah, te desapareciste. Ah, ya apareciste, Soren, ¿nos oyes? Pero no las perdí en ningún momento. Yo seguía aquí Ah, presente no, viendo y todo. ahorita no tenemos tu imagen. ¿No? No. Yo la puedo ver como un poco Congelado. cortada, congelada. Ah, yo no la veo. Yo no la veo. No se preocupe, ponente Soren, si gusta apagar su cámara y únicamente prender el micrófono, eso también Ahí está está. bien para que no se corte como el audio o algo por el estilo. También es permitido. Pues, a ver, Soren, si cuando te toque necesites apagarla, pero pues ahorita. ¿Me ven o no? Pues yo no te veo, pero Jenny, ahora ya te veo. Yo no la veo. Ay, A ver, déjame. Ya te vemos. Bueno, de nueva cuenta les platico un poquito, Jenny. Nuevamente es un gusto vernos aquí, Adriana y Soren. Para nosotros es un honor tenerlas a ustedes aquí presentes. Es muy, muy importante. Agradecemos mucho su participación. Pero antes de comenzar, igual me gustaría como reiterarles que la conferencia está siendo grabada. Esto por si alguien no llega a conectarse o varios no encuentran el link, que es lo que estamos viendo que tienen problemas, que puedan ver como la ponencia en otro momento. De igual forma, si ustedes solicitan esta reunión, también igual podríamos hacérselas llegar con toda confianza para alguna clase, para alguna información. Con todo gusto Sí, nos por la pueden favor. pedir Te lo y se las agradecería. hacemos llegar. Te lo agradecería mucho desde ya porque estamos armando nuestra página con los materiales que tenemos de este tema, entonces creo que esta nos vendría bastante bien. Perfecto, entonces déjenme anotar aquí que sí la van a solicitar y vemos cómo coordinamos esa parte, ¿vale? Igual, Se oye, preguntaba, se oye un como Interferencia. aguda que probablemente sea de ahí de ustedes. seguramente, está muy raro. Si quieres, ¿tienes algo prendido como de audio o algo así?
¿No, nada? ¿Lo escuchan ya? ¿Escuchan la interferencia o no? Ahora ya no, ¿eh? Ahora está bien. Ok, vale. Pues bueno, entonces cualquier cosa, por favor, igual háganmelo saber y tratamos de arreglarlo en la medida de lo posible, de lo complicado que es. Pues bueno, si de algo nos jactamos nosotros es iniciar un poco antes, puntualmente, vamos a iniciar, ¿vale? Que el tiempo apremia. Muy bien. Bueno, voy a hacer la bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de la salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, el Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 60, y la Invención de la Mente AC, por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada del coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente presenta. Mi nombre es Ulises Casillas y seré el moderador de esta ponencia. Bueno, que lleva por nombre Salud Mental en las Instituciones de Educación Superior ante la pandemia, experiencia y retos del programa del Grupo de Apoyo Psicológico del Colegio México. ¿Es correcto? Bueno, adelante. Voy a presentar la semblanza curricular de las ponentes aquí presentes, excelentes doctoras, maestras en el área de la salud mental, cabe destacar. Voy a comenzar con Jenny Flores, que obtuvo el doctorado doctorado en políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en 2016, y la maestría en Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte en el 2008. Cabe destacar, desde ese mismo año se ha colaborado en proyectos de investigación o docencia para el Centro Nacional de la Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, el Coneval, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres. En mujeres esto es muy importante, muy interesante y se agradece mucho que alguien como Jenny Flores esté participando en esto, ya que la perspectiva de género es sumamente importante. Actualmente es coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades y coordinadora del modelo de desigualdad de género en el Colegio México. Por otra parte, también tenemos a Adriana Segovia Urbano. Estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría en Terapia Familiar en el ILEF. En este instituto participó en el equipo que atiende, investiga y capacita sobre violencia familiar, Cabida, desde su fundación y por 25 años. En el ILEF es además docente y supervisora clínica. Ejerce también la práctica clínica privada. En la UNAM trabajó en el Programa Universitario de Bioética y en su antecesor, el Seminario de Investigación de Ética y Bioética y el Laboratorio Nacional de Diversidades. Esto asimismo en el CONACYT. Ha participado en diversos usos, publicaciones, medios de comunicación en los temas de su interés: familia y violencia, y con perspectiva de género, derechos humanos y diversidades. Colaborando en la revista digital mujeresmas.com.mx con una columna política de lo cotidiano. Muy interesante, habría que destacar este hecho, por si gustan buscarlo también, altamente recomendado. Por otra parte, tenemos a la ponente Soren García Ascot. Es maestra en la terapia familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, especialista en violencia familiar, con experiencia clínica y docente por más de 20 años. Es miembro desde hace 21 años del equipo de Cabida ILEF, que realiza investigación, atención y capacitación sobre violencia doméstica. Ha coordinado varios grupos terapéuticos, entre ellos de hombres, mujeres, adolescentes y niños en situación de violencia familiar. Es docente en la maestría de terapia familiar y ha sido docente invitada en otras instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Comisión de Derechos Humanos,
el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el Colegio México y el Colegio Madrid, entre otras. Participó en la elaboración e impartición del curso Construyendo Puentes de Empatía en el marco del Seminario sobre la Violencia y Paz, coordinado por el director Sergio Aguayo del Colegio de México. Pertenece al SHIMAN, equipo de terapeutas familiares que han brindado atención terapéutica a migrantes forzados por la violencia a periodistas en riesgo. Colaborado desde hace 4 años con el ODI, Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, y con la UNICEF, en distintos programas de capacitación, atención a víctimas y migración. Como podemos ver, tenemos grandes ponentes el día de hoy que nos acompañan, y creo que sin más por el momento les cedo el micrófono para que puedan dar inicio a lo planeado, y quedo al pendiente. La verdad me siento muy orgulloso de ser moderador y estoy aquí escuchando y a la expectativa totalmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a comenzar yo. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional por la invitación. Muchas gracias por este esfuerzo de reunir a tantas instituciones con los retos que nos impone la virtualidad. Como se mencionaba al inicio de este coloquio, en la inauguración, discutir los temas de salud mental en este momento es un tema que debe ocuparnos a todos desde diferentes ámbitos. Saber que esto impone retos y que también va a imponer la manera en que vamos a nosotros atenderlos es importante. Entonces, estos foros de discusión, y el de otras instituciones, creo que van a ser un referente importante para las acciones que se pudieran llevar a cabo más adelante. Bueno, quiero agradecer a Soren y a Adriana, colaboradoras de este programa de apoyo emocional, por ser muy buenas aliadas siempre, por todo su profesionalismo para llevar a cabo este programa. Y bueno, les voy a platicar un poco de cómo vamos a llevar esta sesión que vamos a comenzar. Primero les voy a comentar un poco de la dinámica del Colegio de México, de cómo funciona esta institución y cómo creemos que esto pudiera ser un referente para otras instituciones parecidas o similares, que son pequeñas en términos de su estructura, pero que también eso impone retos de cómo se organizan las personas, de la dinámica que tienen y cómo esto nos llevó a construir y de dónde surge este programa de apoyo emocional para la comunidad Colmex. Posteriormente les voy a platicar un poco de cómo funciona, cómo ha funcionado, el número de personas que hemos atendido y algunos resultados que podemos ver en términos de los comentarios de las personas que han asistido a estas sesiones. Y después Adriana y Soren les platicarán sobre su experiencia ya trabajando con las personas dentro de este taller y cuáles van a ser los retos para el futuro. Soren y Adriana, eso creo que es bastante interesante a la luz de su experiencia trabajando de cerca con la comunidad. Bueno, les platico. El Colegio de México es una institución pública de enseñanza e investigación de educación superior. Contamos con 8 centros de estudios, 3 licenciaturas, 9 maestrías y 7 doctorados. La población del Colegio de México, como ya les comentaba, no es extensa. Somos una comunidad pequeña. Somos 895 personas dentro del Colegio de México. 434 pertenecen al estudiantado, 216 al personal académico y 245 al personal administrativo. Hay más personas que trabajan ahí en términos de subcontratación, por lo tanto son poblaciones que no son fijas, pero al día de hoy somos 895 personas, 420 personas son mujeres, 475 personas son hombres. Eso, bueno, tiene un componente de paridad y de igualdad, al menos en números, en términos del número de mujeres y de hombres que componemos la institución. Al ser una institución pequeña, la cohesión social es importante, aun cuando nuestras poblaciones a veces nos cuesta trabajo juntar
a la población administrativa, académica y del estudiantado, hacemos esfuerzos como este por generar trabajo conjunto y por generar cohesión dentro de las instituciones. Y este creo que es otro plus del programa que les vamos a presentar. ¿Cómo surge el programa de apoyo emocional para la comunidad Colmex? En términos de generar programas de incidencia social o políticas públicas, como les solemos llamar, lo que hicimos fue un diagnóstico de las necesidades del Colegio de México. La UNAM nos apoyó con una encuesta, sobre todo al estudiantado, para ver cuáles eran las condiciones de la salud mental del estudiantado y ver si podíamos partir de ahí para hacer un diagnóstico certero de las acciones que íbamos a llevar a cabo. Sin embargo, al ser un cuestionario que solo estaba en términos de la salud mental del estudiantado, tuvimos que hacer algo más extenso y después vino el reto de la pandemia. Cuando ocurre la pandemia, todos nos vamos a nuestros hogares a trabajar y la población del Colegio de México se dispersa. Sin embargo, sabíamos que teníamos que atender estas demandas que ya venían del estudiantado y además incluir a las otras poblaciones de tal forma que el programa o las acciones que lleváramos a cabo fueran incluyentes y además tuvieran un componente de género y además tuvieran un componente de especialistas. Lo que hicimos fue buscar ciertas acciones que estaban ya llevando a cabo otras instituciones y nos enfrentamos a otro reto. Las instituciones que estaban llevando a cabo cosas eran instituciones como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades que son distintas en términos de números, pero también son distintas en términos del funcionamiento de sus comunidades. Tienen facultades, incluso tienen facultades de psicología que les apoyan con los programas y nosotros, al ser una institución dedicada a las ciencias sociales y las humanidades, que no tenemos un componente como tal de psicología, nos enfrentábamos al reto de buscar aliados o buscar socios que nos pudieran ayudar con esta parte y además generar un programa que atendiera a la cuestión de que somos una comunidad pequeña, que somos una comunidad a veces dispersa en poblaciones, pero que parcialmente, tarde o temprano, todos nos conocemos, nos encontramos, nos saludamos y ya no teníamos esta parte. Entonces, surge la idea de llevar a cabo un taller, en principio, un taller para cierto número de personas con un registro previo, un taller mensual donde especialistas pudieran dialogar con las personas sobre los retos que les imponía esta pandemia y sobre la importancia que era atender su salud emocional en este contexto. Así fue como nos comunicamos con Adriana Segovia, siempre dispuesta a ayudar al Colegio de México, que también ya había participado en otros talleres, por ejemplo, sensibilización para nuestras personas de primer contacto, para nuestro protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento en el Colegio de México. Entonces, recurrimos al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, específicamente a Adriana y a Soren, para ver si nos podían asesorar y podían llevar a cabo estos talleres con las personas del Colegio de México. Y así fue como surgieron de reuniones previas que Soren y Adriana y yo, en coordinación con Ana Covarrubias, coordinadora general académica, y con el apoyo siempre de nuestra presidenta Silvia Yorguli, sensible a los temas de la comunidad, sensible siempre y humana, que empezamos a desarrollar las dinámicas de los talleres. Entonces, Soren y Adriana pensaron en un espacio fijo de contención emocional, un espacio que las personas saben que pueden acudir mes con mes a esta sesión, sesiones de 2 horas, sesiones de no más de 25 personas, en las que en conjunto pueden compartir y elaborar sus emociones a partir del estrés traumático que la pandemia nos está imponiendo en nuestros retos como estudiantado, en nuestros retos laborales, incluso para el profesorado, en sus retos para comunicarse y transmitir sus sesiones cotidianas con el estudiantado. Y son sesiones de no más de 25 personas, sesiones que duran 2 horas, con convocatorias mensuales, están abiertas a toda la comunidad. Entonces ahí Soren y Adriana han tenido a bien tomar el pulso de las personas que asisten y decidimos entonces si es necesario hacer talleres especiales para, por ejemplo, estudiantado de nuevo ingreso, que tendrá
necesidades específicas y distintas a los del estudiantado que ya tienen tiempo en el colegio y que además sí tuvieron la ventaja de estar de manera presencial en el colegio y conocen otra dinámica. A diferencia de las personas que van entrando que desafortunadamente ni siquiera conocen las instalaciones, no conocen a sus profesores y eso les impone otro tipo de retos, esta individualidad. Y bueno, en las reuniones, a reserva de lo que ya les platiquen Soren y Adriana, dialogan sobre estas emociones, estos retos y bueno, también buscan y encuentran estrategias para lidiar con el aislamiento y el trabajo a distancia. Nuestras facilitadoras siempre son Adriana y Soren y eso ha sido algo positivo porque hemos tenido continuidad en el trabajo y también hemos tenido continuidad en la forma en que planeamos el trabajo que sigue semestre con semestre. Este programa comenzó en el segundo semestre del 2020 y bueno, este es el tercer semestre que estamos trabajando con ellas y en este taller. ¿Cuáles han sido los avances? Hemos atendido un total de, bueno, Adriana y Soren han atendido a un total de 187 personas. El 35% de las personas han tomado la sesión más de 3 veces, o sea, pueden repetirla. Y hoy en día el 42% la han tomado más de una vez. Es decir, esta es la segunda vez al menos que toman el taller. Entonces, de esos 187, les decía que somos una comunidad pequeña. Entonces, es un número importante de personas que saben que tienen este taller de contención emocional como un espacio en el que pueden reunirse y hablar de sus emociones y trabajarlas y elaborarlas. Y posteriormente, también les platicará Soren, hay personas que deciden continuar con este procedimiento de manera individual, en terapia individual, y entonces, bueno, tenemos también un acuerdo con el ILEF para canalizarlas de manera que puedan atender a sus necesidades de manera individual. De las personas que hemos atendido, el 40% es población del estudiantado, el 25% es personal, el 32.5% es personal administrativo, perdón, y el 25% es personal académico, y solo el 2.5% son personal jubilado, que también nos da gusto siempre poder atenderlos y tenerlos en nuestras sesiones con necesidades importantes, de los cuales han surgido algunas estrategias que ya les comentaremos. Las personas que han acudido reportan entrar al taller por sus niveles de ansiedad, que además han aumentado con estos repuntes de casos que hemos tenido de COVID en diferentes momentos, en estas llamadas olas. Entonces, es una de las razones por las cuales las personas acuden. De hecho, por los niveles de estrés y ansiedad generados a partir de esto, de las personas que han acudido, el 47% nos reportan que es por eso. Algunas personas, el 22% de las personas que se han registrado a los talleres, reportan haber desarrollado depresión, un mayor nivel de depresión durante los primeros meses, sobre todo de la cuarentena, pero se ha sostenido durante estos meses de aislamiento. Otras personas reportan que quieren conocer y poner en práctica las recomendaciones que se dan al final de las sesiones. Esto aplica sobre todo para las personas que han estado en más de 2 sesiones. Y las que acuden este año, el 70%, y eso es un gusto, reporta que les gustaron las sesiones del año pasado y les gusta retomar esta dinámica y además agradecen mucho estar atendidos en términos de su salud mental. De algunos comentarios que surgieron a partir de las recomendaciones que nos hacen las personas que acuden, quiero aclarar para esto que una vez que se registran les preguntamos el motivo por el cual quieren asistir y una vez que termina la sesión les consultamos cómo se sintieron y si tienen algún comentario o alguna sugerencia para nuestro programa de apoyo emocional. Uno de ellos era que las estrategias que les brindaban las psicólogas eran bastante útiles, pero que de repente ya no las recordaban. Entonces, que sería bueno tenerlas grabadas para que pudieran ellos realizar estos ejercicios. Y a partir de ese primer semestre del 2020, en este año, en 2021, pusimos en marcha, con apoyo de Soren y Adriana, unas cápsulas grabadas para YouTube con diferentes temas y con diferentes estrategias para lidiar con estos problemas.
Tenemos una cápsula dedicada a la depresión y algunas estrategias para lidiar con ella, otra para angustia y miedo, otra para irritabilidad, alguna más que habla sobre el duelo, que eso también fue a raíz de lo que expresaron algunas de las personas presentes en las sesiones. Desafortunadamente hemos perdido a personas en esta pandemia y es importante también aprender a lidiar con esas emociones, dado que por las circunstancias no podemos hacer los rituales tradicionales para despedirnos, en algunas ocasiones no podemos reunirnos con nuestros familiares para pasar por estos procesos. Entonces, Adriana y Soren les expresan una serie de recomendaciones para hacerlo. Otra cápsula para ansiedad, una más para autocuidado, que fue también pues una demanda que surgió a partir de lo que nos comentaban las personas, de cómo a partir del aislamiento las personas empezaron a abandonar y empezaron a abandonar hábitos y empezaron a generar hábitos que en algunas ocasiones eran nocivos para su salud. Entonces se generaron estas cápsulas. Y a partir de la incorporación de este 2.5% que les comento de personas jubiladas, vino la necesidad de hacer dos cápsulas nuevas, una para personas mayores y lo que enfrentan en esta pandemia y algunas recomendaciones para las personas de cómo ser más pacientes con esta población. Y otra más para la llamada nueva normalidad, que a muchas personas no les gusta llamarlo de esta manera, pero sí nos angustia y nos preocupa un poco el regreso y el retorno a las aulas y el retorno a nuestros trabajos. Entonces, eso también estaba generando o genera ciertos niveles de estrés. Y bueno, de ahí, ya que terminemos este semestre, haremos nuevamente un corte para recoger las necesidades y las inquietudes de la población. Y pues Adriana, Soren y yo conversaremos sobre cuál es la estrategia para el próximo semestre. Por mi parte sería todo de cómo funciona el programa. Otra vez agradecerles a Soren y a Adriana por su apoyo y por siempre contar con sus valiosas recomendaciones también. Y bueno, les cedo la palabra para que les platiquen más a fondo cómo es que funciona el programa y los retos que han encontrado trabajando con la población del Colegio de México. Adelante, Adriana y Soren. Estás silenciada. César Soren. Ahí estoy yo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Gracias, Jenny. Sí, esta es como la descripción de cómo surgió el proyecto y un poco los resultados a nivel de cuánta gente ha sido atendida y de cómo fuimos enfrentando los temas que se presentaban, porque, como dice Jenny, esto empezó un poco ante la emergencia de la pandemia y todas las emociones y las situaciones particulares que vivían, toda la humanidad casi, pero bueno, digamos en particular la comunidad del Colegio de México, con estas necesidades de atender su situación emocional. Y entonces, pero fue avanzando y fue cambiando conforme la pandemia y el confinamiento se prolongó, conforme fueron surgiendo situaciones nuevas, ¿no? Inesperadas. Entonces, en un principio, la convocatoria, como dice Jenny, se abrió a alumnos, a profesores y a personal administrativo, y la idea fue trabajar en un espacio modelo tipo de grupo terapéutico en donde abríamos 3 preguntas que eran preguntas vinculadas a la pandemia y a lo que cada quien estaba viviendo, que se las voy a leer, que era: ¿qué es lo más difícil que han atravesado durante esta pandemia? Era la primera. La segunda era qué cosas positivas rescataban del confinamiento. Y la tercera, cómo vislumbraban el futuro y qué podían hacer para conectar con la esperanza. Entonces, a lo largo de 3, 4 sesiones, los primeros meses, trabajamos mucho con estos temas, con el tema de la incertidumbre, con los miedos, porque estábamos todos viviendo un confinamiento en donde empezamos a retomar la vida a través de las pantallas, ¿no? Las clases, la exigencia académica que seguía, y bueno, cada quien desde su espacio personal lidiando además con muchas cosas, ¿no? Con las emociones de los demás, de las familias, con lo doméstico, con no tener un espacio separado a la vida cotidiana familiar para poder desempeñar las labores académicas, estudiar, etcétera, ¿no? Entonces,
Los primeros meses se trabajó mucho con eso, ¿no? Con el estrés, con la sobrecarga, con la ansiedad, con esta dificultad de no tener espacios diferentes a sus casas o departamentos o cuartos para el estudio, con cómo se perdía esta posibilidad de compartir, de crecer, de lo espontáneo en los salones de clases, en la biblioteca, en el espacio físico del Colmex, ¿no? Pero bueno, la pandemia bueno, el confinamiento se alargó mucho más de lo que todos hubiéramos esperado y entonces fueron surgiendo nuevas cosas, ¿no? Como dice Jenny, la ola fue, las distintas olas en las que el COVID los casos de COVID aumentaban o las distintas cepas y variantes, en fin, la ansiedad se disparaba en distintos momentos por distintas situaciones, aunadas a las situaciones personales que cada uno y cada una de las participantes iba enfrentando, ¿no? En este caso, como decía Jenny, pues gente que se enfermó, gente que se recuperó, pero otras que perdieron seres queridos o que estaban lejos, que volvieron a sus países de origen o a los estados cuando eran alumnos foráneos y entonces regresaron a convivir con la familia y a estar lejos, esta sensación como de la distancia y de estar viviendo distintas realidades desde otros lugares también fue muy interesante. Y entonces, un poco las dinámicas de las sesiones se iban dando conforme surgían estos temas y estas inquietudes. Pero hablando particularmente de la dinámica es una dinámica en donde Adriana y yo abrimos mucho la conversación. La idea es que ellos puedan expresarse, ¿no? Hablando abiertamente de lo que sienten, de sus preocupaciones, que se espejen y se reflejen en los demás. Muchas veces es a partir de cosas que alguien plantea que otros pueden sentirse reflejados, identificados y entonces expresarse o expresarse incluso apoyo, esta resonancia, ¿no? Que le da esa fuerza y pues como esa sensación de pertenencia a estos espacios terapéuticos. Y como dice Jenny, trabajamos, Adriana y yo, mucho lo que es el trauma colectivo o el trauma social, que es y el trauma personal también, con ejercicios que tienen mucho que ver con la atención plena y con poder trabajar con los efectos de estas emociones en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, en la forma en la que estamos enfrentando pues nuestros hábitos y nuestros ciclos del sueño, la alimentación. Entonces, para que no solamente puedan o se queden instalados en lo verbal, en lo mental, en lo racional, sino que también puedan reconocer y trabajar con recursos, bueno, que se han probado muy eficientes a partir de estudios del budismo y de prácticas de meditación y de atención plena. Son pequeños ejercicios y dinámicas que invitan a eso, ¿no? A poder conectar con el momento presente, con la respiración, y que hacemos ahí mismo en la sesión y entonces ellos y ellas tienen la oportunidad de hablar de cómo les es esa experiencia particular, ¿no? Si descubre cosas nuevas en su estar físico, en sus tensiones, en sus dolores y también poder vincular eso con el estado emocional y compartirlo. Entonces, hay esto, esta es como la dinámica central que si bien cambia un poco de acuerdo a las necesidades y a los temas, a veces también en ciertas sesiones los hemos hecho conversar en parejas, responder otras preguntas que invitan a la reflexión y después en plenaria poder abrir estos temas. Cada sesión es distinta porque varía si entran personas que no han estado, personas que han estado y como también eso hace que los que son nuevos en las sesiones se sientan como muy cómodos por aquellos que han participado otras veces y que pueden compartir lo útil que les ha resultado estar en estos espacios. Y como dice Jenny también, a partir de ir avanzando junto con todas las personas, pues nos dimos cuenta que para quienes entraban al Colmex en estos 3 semestres en los que llevamos trabajando y que eran alumnos de nuevo ingreso,
era importante abrir sesiones dedicadas a ellos y a ellas, porque había una incertidumbre mayor, ¿no? Muchas expectativas de poder empezar momentos tan centrales en su vida, decisiones a partir de empezar una maestría, empezar un doctorado o una licenciatura, y muchos ni siquiera estar en el país, ¿no? O no, como decían, no conocer o no apropiarse de los espacios y de las instalaciones. Además de perderse esto que muchos reportan que ha sido muy duro, de la posible conexión con otros, de conocer compañeros, de nutrirse de sus experiencias, de lo que puede suceder espontáneamente después de una clase, cuando uno puede tener otros espacios para debatir, para seguir alimentándose y nutriéndose de la experiencia de los demás y bueno, haciendo redes también, ¿no? Entonces, esas han sido sesiones dedicadas especialmente a quienes están en ese proceso y también un poco compartiendo lo que a cada persona le ha sido útil, independientemente de nuestra propuesta de este trabajo y de estos ejercicios. Entonces es algo que se enriquece mucho. También hicimos una sesión particular dedicada a profesores, que fue muy interesante porque si bien claramente los alumnos expresan, y eso es un tema que ha sido recurrente en las sesiones, mucha dificultad para concentrarse, para poder seguir cumpliendo con la exigencia académica, muchos incluso cuestionamientos más profundos sobre si tiene sentido lo que han elegido como camino, cuando la sensación de que el mundo está colapsándose, sobre todo al principio, era tan fuerte, ¿no? Y bueno, el tema de la desesperanza, de la desmotivación, que al final ha sido un tema pues, que a todos nos ha atravesado, pero a ellos con mucha intensidad. Y entonces los profesores expresaban por su parte también esta sensación de no saber mucho cómo acompañar a los alumnos, ¿no? De esta sensación de muchas veces de estar hablando a cámaras apagadas, a cuánto se pierde otra vez de lo que es el espacio físico y el tener a los alumnos o la interacción más directa, ¿no? Otros temas que hayan sido importantes, pues eso, mucho la frustración, el miedo claramente y las aprensiones a enfermarse, ¿no? A que los seres queridos se enfermen. Y que eso también ha ido progresando conforme uno o cada persona ha decidido o tenido que ir habitando ciertos espacios y retomando algo de la vida pausada, digamos, y que tenía que ver con esto que Jenny planteaba como de la nueva normalidad y que fue un espacio en donde decidimos abrir la posibilidad de que cada quien nombrara lo que venía para ellos, ¿no? O sea, si no les hacía sentido o no les gustaba el término de nueva normalidad, ¿cómo llamarían a esto que viene? Y un poco hablar de las aprensiones, de las expectativas, de los anhelos y cómo ir regresando a habitar espacios y a conectar con todo esto que para muchos quedó en pausa por tanto tiempo, ¿no? Entonces, como ven, han sido temas que se van planteando basado mucho en lo que ellos traen y en los temas que surgen a partir de sus necesidades emocionales y bueno, y de cómo ha progresado la misma pandemia, ¿no? Adriana, ¿tú quieres complementar algo? Pues seguiría en continuidad con lo que acabas de comentar, y luego tú ya regresarás si quieres. Bueno, qué importante, digo, bueno, un foro como este donde estamos discutiendo a nivel de salud mental, como lo anunciaron en el contexto de la pandemia, ¿no? En realidad, yo creo que todavía con colegas hemos comentado, todavía no sabemos cuáles van a ser los alcances de los efectos en la salud mental de este cambio radical, de esta situación traumática social que hemos vivido, que estamos viviendo, que la definen muchas palabras. Una de ellas es incertidumbre, ¿no?
hay una, lo mencionó Soren como uno de los temas, pero es justamente, ahora sí que en el tiempo y el espacio, la gente, todos no sabemos exactamente hacia dónde, cuánto, cuándo. Y esto ha estado como muy presente en las elaboraciones que hemos hecho en este grupo que está trabajando, que estamos trabajando en el Colmex. Yo creo que una de las cosas que han reconocido mucho las participantes en estas sesiones es que en una institución académica donde la exigencia del trabajo, de la intelectualidad, de la racionalidad, siempre es lo que priva y además no es muy fácil salirse de ese sistema, ¿no? Todo mundo está evaluado todo el tiempo se cumplen tiempos, tiempos y exigencias como muy claras. Es un correr eh, que hace que por mucho tiempo no haya estado visibilizado, lo dicen las y los participantes. En una institución así no se visibilizaba el tema de la salud mental. Yo creo que hay que reconocer a los responsables, a Silvia Yorgul y a Jenny, a quienes han estado armando estos espacios, eh, que se visibilizara en el Colmex, en una institución con las características que estamos diciendo, que sí hay temas de salud mental, ¿no? Que la gente a veces no puede, no porque se afloja, no porque sea irresponsable, sino porque realmente hay condiciones emocionales que hacen que no se pueda trabajar, ¿no? Entonces, sobre eso, ok, hemos estado trabajando acá, pero es algo que tiene que ver con una visibilidad institucional mayor que la del grupo que acá trabaja, una visibilización mucho más amplia de la importancia de la salud emocional, de la salud mental. Entonces, lo reconocen las y los participantes, pero yo creo que es esto, alguna vez a alguien le comenté lo que estábamos haciendo en el Colmex, a alguien de otra institución, y dijo, wow, qué lujo, o sea, qué lujo que en una institución así haya un lugar, un espacio fijo, ¿no? Donde la gente sabe que si algo le está pasando puede acudir. Yo creo que esto es incluso abarca mucho más que los propios participantes, ¿no? O sea, tiene que ver con algo simbólico de lo que está haciendo el Colegio de México y que realmente que a nivel simbólico significa sí nos importas más allá de tus calificaciones, ¿no? Entonces, ese mensaje me parece que es uno de los más importantes y que sí debería replicarse en la manera que sea posible en otros espacios académicos, muy particularmente a nivel superior, ¿no? Entonces, esta me parece que ha sido una de las cosas más importantes de lo que significa este espacio y de lo que significa a nivel simbólico de toda la comunidad y de la institución misma. Entonces, esta ha sido una de las experiencias, pues, o sea, una de las cosas más importantes que a mí me parece que significa estas actividades. Respecto a, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Ya habló bastante sobre como de los temas, pero es importante, bueno, respecto a que nos preguntábamos algunos de los retos, de cuáles han sido nuestros retos. Bueno, uno de ellos era pensar cómo iba a trabajar una comunidad eh, que suele estar jerarquizada más allá del Colmex como cualquier institución de educación superior
o segmentada por, unos son estudiantes, otros el cuerpo docente, los investigadores, el personal administrativo, las autoridades. Y una cosa bien interesante de estas sesiones es que ha venido participantes de todos estos sectores y acá transmiten cómo se hace comunidad, ¿no? Cómo se siente comunidad, porque no usamos en estas sesiones que si el doctor o la doctora, sino realmente todos los presentes, de quienes cuidamos mucho que sean sesiones confidenciales, confidencial pues lo que se trata ahí adentro, en realidad han transmitido cómo se sienten tan identificados en sus pérdidas, en sus situaciones de estrés, de desasosiego, de desesperanza muchas veces, ¿no? Y eso ha sido una cosa de la que han resaltado acá, de cómo se siente hacer comunidad. Evidentemente, el Colmex la hace en muchos otros espacios, pero creo que acá queda también como significado es esta como horizontalidad de lo humano, ¿no? En ese mismo sentido, también ha participado yo creo que era un reto importante, porque la convocatoria, como se hace, pues eso, le comunica a la comunidad que quien se sienta que tiene necesidad de un espacio para elaborar lo emocional, pues acude a estas sesiones. Y nos hemos encontrado con mucha gente que dice, yo nunca había venido a algo así, no sé de qué se trata, no sé qué va a pasar, no sé ni cómo es esto, solo sé que no me siento bien, ¿no? Solo sé que no me siento bien, ni siquiera sé si esto me va a servir. Y entonces, de repente hay un pequeño cambio, incluso podría decir con gente que no necesariamente hable, pero que escucha toda la sesión y que al final dice, me siento reconfortado, me identifico con los demás, esto me ha servido y no sabía que yo tenía que, es decir, todo lo que se vive, sobre todo ahora en aislamiento, de me siento mal, la gente tiende a pensárselo como yo tengo un problema, ¿no? O sea, yo tengo un problema de afrontamiento, yo tengo un problema de no productividad, de concentración, de falta de concentración. Y entonces la posibilidad de saber que le está pasando a todos porque hay un tema social, hace que la gente pueda moverse más allá como de la sensación de fracaso personal, ¿no? Sino de ir más allá y saber que tiene que ver con algo que le está pasando a todos y esto no es una cosa menor porque el hablarlo, el elaborarlo, el conectar con los otros, con esta parte, como decía yo, humana, ha sido pues muy útil. Eh, y bueno, sobre algunos de los retos sobre este trabajo, tendremos, como lo dijo Soren, como lo dijo Jenny, tendremos que seguir pensando qué sigue, porque en realidad nos hemos adaptado a los movimientos, a los cambios de la pandemia, tomando como el pulso, dijiste Jenny, de la comunidad. Y creo que lo que yo alcanzo a entender más allá de nosotras, ¿no? Más allá de nosotros, creo entender que una de las cosas más importantes es este espacio, esta visibilidad que se ha dado a lo emocional. Y ya veremos en el futuro cómo nos vamos adaptando, cómo se va adaptando el Colmex a cómo seguir, a cómo no perder esta visibilidad, esta visibilización de este tema y ya iremos viendo cómo nos vamos adaptando en las modalidades de intervención, pero yo creo que esto es algo que ha ganado en la comunidad, espero que más allá de nosotros, más allá de la actual presidenta, y que no, ojalá que no se pierda, no porque tengan que continuar estas sesiones, sino porque no se pierda este espacio simbólico de que la otra parte, más allá de la racional, es también muy importante, ¿no?
Por el momento, no sé si ustedes quieran agregar o no sé si hay preguntas o participación del público, sí. Ok, déjenme checar el chat para confirmar esto. Si hay preguntas, igual es momento, queridos espectadores, espectadoras, si quieren poner alguna pregunta es el momento de aprovechar, y si no, no se preocupen que yo tengo algunas preguntas muy buenas. Aquí tenemos una participación de Juan Guillermo Figueroa, ¿es correcto? Juan, si gusta prender su micrófono, adelante, lo escuchamos. Guillermo, buenos días. Saludos, Jenny, Adriana y... Hola, Juan. Yo quería hacerles una pregunta, como alguien que habita con cierta frecuencia el Colegio de México. A mí me llama mucho la atención, gratamente, que haya trabajo de acompañamiento emocional, psicológico, como quieran ustedes adjetivarlo, por el contexto de la pandemia. Lo que me preocupa es que no había antes ese tipo de apoyo. Cuando Adriana decía de la presión institucional para ser evaluado constantemente o ser evaluado y demás, hay muchas evidencias de que los estudiantes, incluso los académicos y académicas, viven presiones que a lo mejor nunca habían hablado como ustedes mismas lo han reconocido. A mí lo que me preocuparía, aunque parezca irónico lo que voy a decir, de que se acabe la pandemia, es que se acabe el apoyo emocional. Hay muchas universidades en diferentes partes del mundo que tienen asistencia, consejería emocional permanente, y más en instituciones de alta exigencia. Entonces, yo no sé si ustedes están haciendo como propuestas para que eso no se pare como acompañamiento cuando se acabe la pandemia, sino que las presiones que la institución genera no se normalicen. Porque hay estudiantes que acaban creyendo que no tienen la madurez emocional para rendirle a la institución, cuando a veces yo creo que la institución está pidiendo de más por sus criterios de exigencia académica. No sé cómo la ven. Sí, de hecho, a través de la Coordinación General Académica, a través de Ana Covarrubias, ya había pláticas incluso para tener un espacio en el colegio. Estábamos viendo si iba a ser una vez por semana, si iba a ser algunos días. Lo estábamos evaluando. Finalmente llegó la pandemia, entonces la cuestión de hacerlo presencial y de organizar esto pues quedó un poquito en pausa para dar pie a esto que nos parecía pues también una buena idea porque aprovechamos la cuestión de las reuniones virtuales y entonces poder incluir a un mayor número de personas. Pero sí, Juan Guillermo, la idea es continuar e incluso conforme decía Adriana, nos vayamos adaptando a las nuevas condiciones, poder buscar que este espacio continúe de esta forma virtual o de alguna manera presencial, dependiendo de cómo vayamos regresando a las actividades. No sé, Adriana, si quieras complementar algo. Yo quería decir algo que como Jenny mencionó, pero no sé si fue tan claro, este trabajo había empezado previo a la pandemia, ¿no? Había empezado ante otras situaciones como temas de acoso, de hostigamiento. Tuvimos no solamente talleres de sensibilización, sino grupos terapéuticos con algunas estudiantes en donde esos temas eran atendidos y por lo mismo había surgido ya este proyecto o esta idea de que hubiera un acompañamiento permanente, ¿no? O formas de canalizar casos y atención psicológica cuando llegó la pandemia. Entonces, por suerte era algo que no fue solamente a raíz de los efectos de la pandemia, sino algo que se estaba considerando desde antes. Un detalle, Soren, lo que es para mí muy preocupante es que lo que se hacía antes estaba solamente centrado, y lo conozco más o menos, en acoso sexual y hostigamiento. Y se minimizaba brutalmente, y te puedo poner ejemplos,
lo que era acoso psicológico. Como que eso no era objeto de atención, punto. Entonces, ahora yo entiendo que más el apoyo que se ha dado más en la pandemia ha sido más que para acoso psicológico y no para acoso sexual. Entonces, ojalá que este trabajo aprendido y construido durante la pandemia permanezca. Sí. Sí, gracias. Esa es la intención. De hecho, como decía, por estos temas de acoso y hostigamiento, pero no eran los únicos que estaban en la agenda. Sí, había una exigencia tanto de la sociedad de estudiantes que hizo un diagnóstico, ellos mismos hicieron un diagnóstico sobre la situación psicológica del estudiantado en el colegio y bueno, a raíz también de la evaluación que se hizo con el instrumento de la UNAM, ya había esta inquietud de atender estos temas. Habíamos tenido ya algunos casos del estudiantado y demandas del estudiantado por llevarlo a cabo. Entonces sí estaba en la agenda, solo que el momento en que íbamos a empezar, pues comentamos, ¿no? Surgió la pandemia, nos adaptamos y esperamos que este programa se siga institucionalizando y continúe, como decía Adriana, más allá de nuestra permanencia. Iba a decir algo nuestro moderador. Pero creo que Muchísimas gracias, Adriana. Sí, aquí me encuentro. En efecto, nada más quería darle continuidad. De antemano agradezco mucho la observación que nos hizo Juan Guillermo. Creo que es muy valiosa y muy importante, ¿no? A mí me gustaría agregar algo como moderador que yo como estudiante de psicología siempre se nos ha repetido que cuando se habla de un malestar, cuando se pone sobre mesa, se empieza con ello. Y como bien lo mencionó usted, Adrián, Escuchamos cortado, Ulises. ok, voy a apagar mi cámara. Me indican si esto mejora el audio. Okay. Sí, ahí ya mejoró el audio. Mejor, Ok. sí. Perfecto. Entonces continúa así. Lamento no poder prender la cámara, pero lo que iba a decir es que Adriana hace un momento mencionó esta subjetividad que manejan los colegas, ¿no? De ustedes, que es un lujo hablar de la enfermedad, hablar del síntoma que se presentan los estudiantes, docentes, cuerpo de trabajo. Lo ven como un lujo hablar. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta cómo se encuentra estructurada esta subjetividad, ¿no? De eso que no se puede hablar. Diría Agustín de Hipona, soy verdaderamente humano y nada a lo humano me es ajeno. Entonces, hacerlo ahora palpable, convertirlo en una demanda de trabajo, ya sea desde antes de la pandemia con la violencia de género, acoso sexual, pero eso desata muchos más malestares, va irrumpiendo en la subjetividad de cada uno y va como una válvula de escape, va liberando, va abriendo, va aperturando a que se hable de eso que difícilmente se habla. Entonces, creo ahí ustedes tienen participaciones excelentes al escuchar a todo el cuerpo, ¿no? Del Colegio de México, tanto alumnos, docentes, personal de trabajo, incluso lo mencionó usted, Jenny, a jubilados, ¿no? 2.5 es personal jubilado, ese es magnífico, porque significa que el malestar viene trascendiendo generacionalmente, se viene arrastrando, va pasando y no se habla. Ustedes han hecho un trabajo excelente desde mi perspectiva, tratando de hablarlo, hacer algo con ello. Si bien es difícil que pocos participen, de los 895 personas, 187 me parece que fueron los participantes, ¿no? Que 35 3 o más veces y 42 una vez o más. Eso es muy bueno, muy, muy bueno. Creo que eso quiere decir algo, que las personas tienen una necesidad de ser escuchadas también, de que se hable
de que se ponga sobre la mesa. Y bueno, esa es mi participación. Lamento si alguien más escribió una preguntita, ya le robé 5 minutos de ella. No sé si alguien más tenga una pregunta o algo por el estilo. Creo que no. No sé, Adriana, Jenny, Soren, ¿quisieran finalizar con algo, concluir con algo? Bueno, y solo siguiendo la idea de Juan Guillermo, es verdad que hablando, él mencionaba como la violencia y el acoso, que decía que solo se había señalado el acoso sexual o visibilizado. Sí, bueno, personalmente siempre insisto que las violencias todas están conectadas y que no podemos aislar incluso la violencia de género solamente, ¿no? Pero el giro que nos obligó a dar la pandemia en general y particularmente en la atención que el colegio focalizó a en este espacio y en esta intervención, porque no es solamente el espacio, sino todo lo otro, o sea, las cápsulas, la posibilidad de atender a la comunidad, derivarla a atención individual, en fin. Ahí es donde yo digo, a veces tenemos como las ganancias de la pandemia, ¿no? Y yo creo que por eso ciertas cosas que en general en muchos espacios no se deben perder, y esta visibilidad es la que no debe perderse, insisto, más allá de quienes estén hoy como autoridades. Y sí creo que, sabes que esto estaba como muy callado, o se decía pero no se oía. Y yo creo que hoy que se ha abierto eso, pues la comunidad sigue siendo responsable ahora de que haya una continuidad, ¿no? Por eso digo, más allá de cualquiera de nosotras. Eso era todo lo que yo quería decir. Gracias. Sí, de mi parte, bueno, agradecer nuevamente a Soren y Adriana y al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia por ser aliados del Colegio de México, y siempre de manera muy profesional, muy puntual y con intervenciones bastante acertadas, apoyar a la comunidad desde este frente. Pues gracias a ustedes, Jenny, por la oportunidad. Gracias. Entonces, aquí cerraríamos nosotras. Ok, perfecto, me parece muy bien. Bueno, de antemano me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por haber participado en nuestro tercer coloquio sobre la salud mental. Muchas gracias nuevamente a los ponentes y a los invitados. Guillermo, una excelente participación. Creo que dimos apertura a muchas más posibilidades y, como dice Adriana, no es un eje vertical, sino horizontal. Atraviesa muchísimas cosas. No se puede quedar como en una sola mirada, efectivamente. Bueno, también cabe mencionar que seguimos en contacto con otras conferencias, otros talleres, por si gustan pasarse por ahí. Hay mesas de debate, hay distintos talleres y bueno, vamos a continuar con este tercer coloquio. Le agradecemos mucho y que tengan buen día todos y todas ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.